Amén. Dios me le bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar con un poquitico de adoración aquí para recoger nuestro pensamiento. Mi alabanza y gratitud, tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar. Gloria al Señor. Una de mis adoraciones favoritas, si no la preferida. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Bueno, vamos a seguir con esta clase sobre el bautismo. Amén. Gloria al Señor. Y la presencia de Dios es hermosa. Amén. Cuando uno se mete con Dios y uno está procurando hacer la voluntad de Él hace acto de presencia a través de la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y qué mejor texto para hablar de este tema que Juan capítulo 3. Y vamos a leer Juan capítulo 3 del 4 al 15. Gloria al Señor. Juan capítulo 3 del versículo 4 al 15. Amén. Gloria al Señor. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe, Señor, la gloria, la honra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ilumina las Escrituras. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Y gracias te damos, Señor, por tu presencia en la iglesia, Espíritu Santo y fuego. Bendice a cada hermano. Mira a los que están enfermos, Señor. Mira a los que están pasando por cualquier problema, cualquier situación. Sabemos que tú eres nuestro Dios y tú eres, Señor, nuestro consolador. En mejores manos no podemos estar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Este es un texto... Este texto casi siempre se usa en la predicación, en el evangelismo de las calles. Yo lo he usado bastante para hablar sobre el nuevo nacimiento. Y nosotros vemos aquí que el Señor habla claramente y dice: mira, si no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y debemos aclarar que lo que nos salva a nosotros es el sacrificio de la cruz y su sangre. Pero fíjense que cuando el Señor fue crucificado en la cruz del Calvario, cuando lo clavaron con la lanza en su costado, de su costado salió agua y sangre. Bendecimos el nombre del Señor. La agua simboliza purificación. La agua simboliza purificación, y sabemos que antes de entrar al lugar santísimo en el tabernáculo,
En el tabernáculo usaban ellos el lavacro, el sumo sacerdote usaba el lavacro para lavarse las manos y antes de entrar al lugar santo. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros cuando nos bautizamos estamos siguiendo los pasos del Maestro. Nosotros no podemos trazar nuestro propio camino, ¿no? Y está aquí en la Sagrada Escritura. No debemos de hacer caso omiso a este mandato de parte del Señor, pues está en las Escrituras. Y si el Señor mismo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado, obviamente si Él lo hizo, nosotros debemos de hacerlo también. No debemos de llevarnos de ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas que van a través de las Escrituras, buscando a dónde aferrarse para ello. No sé, como en cierta forma yo he notado que hemos visto que ciertas iglesias, megas iglesias, están usando una botella de agua para rociar el agua encima al creyente y en esa forma lo están bautizando. Nosotros sabemos también que la Iglesia Católica ha bautizado a uno desde niño. Y ese bautismo sabemos que el niño no tiene pecado y el niño no tiene noción en realidad de lo que está haciendo. Pero para mí, en cierta forma, es cierta clase como hay un simbolismo en todo esto y por lo menos ellos están tratando de hacer algo para instruir a uno o enseñar esto. Pero sabemos que uno viene a los pies de Cristo y recibe el nuevo nacimiento. El agua representa purificación y representa el hecho de que nosotros estamos ahora siendo bautizados en el nombre de Jesucristo y estamos siendo bautizados en la fe de Él. De que obviamente la persona cuando se bautiza está siendo sumergida eso es como un acto simbólico dando a demostrar que tú resucitas prácticamente a una nueva vida. Bendecimos el nombre del Señor. Y sabemos que nosotros vamos a estar constantemente buscando el rostro de Dios y asegurando de nosotros estar en su presencia. Si nosotros buscamos, miren lo que el Señor le dice, miren, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta palabra, uno tiene su nacimiento carnal, pero hay un nacimiento espiritual. Cuando uno ya recibe a Cristo en su corazón, uno nace a una nueva vida. Bendecimos el nombre del Señor. Y el agua representa esta nueva vida, representa el hecho de que estamos nosotros siendo sumergidos en su presencia y resucitaremos a un nuevo hombre. Es un hermoso acto, el acto del bautismo. Es un acto que le revela al ser al creyente, a los que están viendo, obviamente, y al mundo, de que nosotros hemos nacido en una nueva fe, que no nos avergonzamos de Él, de que Él es nuestro Dios. Los discípulos lo practicaron. Juan el Bautista también, obviamente, él vino con el bautismo para arrepentimiento. Y cuando Jesucristo viene a bautizarse frente a él, Juan dice, mira, como tú vienes a bautizarte delante de mí, yo soy quien debería de bautizarse. Y el Señor le dice a él, mira, es necesario que se cumpla toda justicia. O sea, que hay algo que se hace cuando nosotros obedecemos al Señor en esto. Y bendecimos el nombre del Señor, ¿se dan cuenta? Entonces, Juan el Bautista dijo del Señor, mira, yo lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Se da el hecho de que muchas veces cuando uno recibe a Cristo en su corazón, de que uno pueda... el hermano Joffrey está con usted. Gloria al Señor. Sí, aquí va. ¿Me escuchan? ¿Estamos aquí? Sí, no es que ellos no han llegado. Ok, gloria al Señor. No se preocupen que tenemos un tiempecito en esto. Después de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Se da el hecho de que muchas personas a veces reciben el bautismo en el Espíritu Santo y hablan en lengua, mucho antes de ser bautizados. Ahora, hay otras personas que durante el bautismo han hablado en lengua y han recibido la presencia del Espíritu Santo de Dios durante este acto
de ellos bautizarse. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos siendo obedientes al cuaderno bíblico. Y obviamente, aunque esto es un acto en cierta forma simbólico y público, esto nos demuestra que nosotros estamos en esto en serio. Amén. Que no estamos haciendo esto solamente, pues en el cristianismo no solamente estamos porque somos participantes y de esto, sino que nosotros queremos ser discípulos del Señor. Buscamos nosotros en Mateo 28, me disculpan, Mateo 28 del 16 al 20. Dice la Sagrada Escritura, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta en el mandato que el Señor está dando? O sea, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, la enseñanza, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No dice que guarden algunas de las cosas. Dice que guarden todas las cosas que Él os ha ordenado. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor y nos bautizamos, nosotros estamos siendo obedientes a sus mandatos y estamos nosotros aceptando su reinado en nuestra vida. Somos sus discípulos. Él es nuestro rey. Él ha conquistado nuestros corazones a través de la muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Él fue que tuvo que enfrentarse a los principados, a las potestades en las regiones celestes y darnos a nosotros su justicia. Fue al pretorio donde le pusieron una corona de espina, donde se mofaron, se burlaron de su reinado, donde lo torturaron. Ya conocemos la tortura, una tortura horrenda. Le dieron unos latigazos tremendísimos. Y en todo esto él estaba buscando, él estaba siendo juzgado. Lo que merecíamos ser castigado y ser juzgado éramos nosotros. Pero él fue y se presentó en ese juzgado, ahí en el pretorio. Pero él estaba declarándole a las potestades celestiales de que él estaba impartiéndonos en nosotros su justicia. Cuando una persona constantemente nos acusa y nos señala, esa persona en cierta forma y nos juzga, esta persona está tratando de sentirse como que ella es superior a nosotros y que ella es nuestro Dios. No, el único que puede juzgarnos a nosotros es el Señor. El único que puede condenarnos a nosotros es el Señor, porque Él pagó el precio por esta justificación que hoy en día nosotros tenemos. Bendecimos el nombre del Señor. Él nos ha dado su justicia. Y nosotros, lamentablemente, el ser humano, cuando Poncio Pilato dijo, mira, ¿a quién quieren? ¿Quieren a Barrabás o a Jesucristo? Prefirieron a Barrabás. Y Barrabás prácticamente nos estaba representando a nosotros. Nosotros no hemos cometido crímenes como lo que hizo Barrabás, pero sí estábamos en cierta forma siendo representados en el sentido de que nosotros no éramos salvos y necesitábamos cierta clase necesitábamos la salvación. Y la salvación de nuestro Señor Jesucristo es tan poderosa y tan tremenda que aún antes de Él ir a la cruz, Él está salvando. Barrabás es dejado libre. Y nuestro Señor recibe este castigo horrendo. Pero cuando Él está siendo castigado con su sangre, Él nos da a nosotros esa justificación. Por eso que nosotros tenemos una seguridad en nuestra salvación. Debemos de guardar nuestra salvación con temor, con temblor. Pero debemos de reconocer que el pacto de la salvación Dios lo hizo, fue con la sangre de su Hijo. Y su sangre no es cualquier sangre. Es una sangre que fluye para vida eterna. En otras palabras, una sangre divina. Esa sangre todavía sigue fluyendo para el perdón de nuestros pecados. Fluyó
2000 años atrás, pero todavía seguimos siendo perdonados por esa sangre que Él derramó en la cruz de Calvario y por la sangre que Él derramó en el huerto. También Él derramó sangre. Obviamente esa sangre que Él estaba derramando en el huerto, donde Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de su frente salían como gotas de sangre. Esa sangre obviamente nos ayuda a nosotros vencer la agonía mental. Cuando estamos nosotros emocionalmente como que estamos como siendo como consumidos por la tristeza, consumidos por situaciones que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, nosotros debemos de reconocer que el Señor pasó esto por nosotros. Y nosotros podemos tener confianza que el dolor que estamos pasando en el momento no va a ser un dolor que va a ser eterno. El dolor es temporal. Y así como nosotros pasamos tiempo de tristeza, tiempo de angustia, también veremos tiempos de gloria y tiempo en donde nosotros miraremos atrás hacia esta gran agonía que estamos nosotros pasando. Y le vamos a dar gracias, Señor, porque en ese momento, cuando yo estaba siendo vituperado, maltratado, o en cierta forma que no podía como levantarme los ánimos, tú estabas ahí conmigo. Y gracias, Señor, porque tú fuiste fiel a tu palabra y fiel a tu promesa. El Señor es bueno. Cuando nosotros estamos viendo nuestra salvación, lo que el Señor logró por nosotros, es algo tremendísimo. Porque en la cruz del Calvario, cuando Él va a la cruz, que los clavan del costado, fluye agua y sangre. Obviamente, ¿qué es lo que está aconteciendo ahí? El Señor nos está entregando a nosotros su propia vida, para que nosotros podamos no solo morir, pero también resucitar de entre los muertos para con Él. Y es por eso que Él le dice a Nicodemo que en una serie de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y Él estaba fluyendo, Él fluyó con agua también. Bendecimos el nombre del Señor. Fluyó con su sangre que nos redime de todo pecado y de toda iniquidad. Y nos ha dado a nosotros este gran privilegio de ser llamados sus hijos. Dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todo aquello que les recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros no queremos ser solamente un creyente, un mero creyente, porque hay muchas personas que son simpatizantes del Señor, pero no han tomado serio el compromiso para con Él. Entonces, cuando tú te bautizas, tú le estás declarando a todo el mundo alrededor tuyo, a tus familiares, a los miembros de la iglesia, o a donde tú te bautizas, tú estás declarando que tú estás en serio con esto, que tú no te avergüenzas de Él y que tú vas a ser su discípulo. Y cuando nosotros hablamos de un discípulo, estamos hablando en el griego, esta palabra es matetes, que significa uno que hace la enseñanza de su maestro, su estilo de vida. No es lo mismo yo decir, bueno, yo acepto lo que Él dice y esto yo voy a tomarlo para que sea parte de mi vida. Yo voy a ser su discípulo. No es solamente un creyente que vaya a la iglesia, entra y sale, o va un domingo, y está bien porque nosotros tenemos que congregar, no hace falta. La comunidad cristiana tiene este vínculo de fe que nos une y estamos unidos por la misma fe y una sangre que es más fuerte que a veces que la misma sangre biológica. ¿Se dan cuenta? Por eso fue que el Señor mismo, cuando le dijeron, mira, tus hermanos, tus hermanas y tu madre están afuera, el Señor le dijo, mira, mis hermanos y mis hermanas y mis padres son aquellos que hacen la voluntad de Dios y la siguen. O sea, que hay un vínculo de fe que nos une a nosotros, que es un vínculo a veces más poderoso que el vínculo biológico. Vamos a ser sinceros. Pero nosotros reconocemos que cuando nosotros nos bautizamos, estamos siguiendo las reglas, los pasos de nuestro maestro. Y nuestro maestro, que es el Señor, Él dijo, a nadie en la tierra llaméis vuestro maestro, porque uno será vuestro maestro. Y ese es Él. Nosotros estamos tomando su enseñanza como un estilo de vida. Nosotros tenemos que leer las Escrituras, leer la Biblia, orar por nuestros oídos, orar por nuestros ojos, orar por nuestra mente, porque el enemigo busca muchas formas como de desenfocarnos a nosotros de los propósitos de Dios.
Especialmente cuando hemos asumido cierta clase de liderazgo y queremos hacer las cosas para Dios, el enemigo va a tratar de desenfocarnos y de llevar nuestra vista, de llevar nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento como a otro nivel. Y nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar el cuaderno bíblico como está escrito. Hay palabras obviamente que son simbólicas, hay palabras que son como cierta clase de alegoría, parábolas. En la Biblia es un libro que tiene, es bien florido, ilustrado. Bueno, es la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que saber interpretar las escrituras y aceptar la Biblia como la palabra de Dios, como lo que es, con una fe genuina. No hay que estar argumentando tantas cosas. A veces nosotros estamos buscando, hay un dicho por ahí que dice la quinta pata al gato. Es bueno escudriñar las escrituras y es bueno informarse, obviamente. Queremos informarnos. No queremos ser engañados por todo viento de doctrina. Pero hay unas doctrinas fundamentales en las Sagradas Escrituras que nosotros no debemos comprometerlas. Porque fulanito de tal allá que tiene 1000 miembros por El Salvador en Guatemala o quien sea de ellos, se le ha surgido a él la idea de que ahora nosotros vamos a bautizar de esta forma. Sin embargo, cuando nosotros vemos las escrituras que dice que la palabra bautizar significa baptizo del griego, que significa sumergir, hundir. Y no voy a decir que por el hecho de que tú te sumerges debajo del agua y que verdaderamente ahora tú que sí estás siendo bautizado, porque obviamente cuando tú te bautizas, ya en ti ha ocurrido algo interior, un cambio interior que Dios ha hecho. Ahora ya en el bautismo, tú estás confirmando ya el cambio que ha ocurrido en ti y que Dios te ha tocado de tal magnitud que tú dices, ya yo no vivo, el que vive ahora en mí es el Señor. Entonces, cuando tú te bautizas, te sumerges en el agua. Dice la Biblia que el Señor subió del agua. ¿Okay? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta palabra sumergir, también, y yo lo hablé la semana pasada, esta palabra griega también se empleaba en el oficio de teñir tela en tinta. La tela o lana se sumergía o bautizaba totalmente la tinta para quedar teñida. ¿Se dan cuenta? Entonces que si lo miramos desde el punto simbólico, es como que cuando tú te sumerges en el agua y tú eres bautizado, la vida de Dios está la posesión del Espíritu Santo está cobrando vida en ti en tu totalidad. Nosotros estamos buscando ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no nos llena, entonces sabemos que el diablo va a tratar de llenarnos con otra cosa. Es por eso que nosotros tenemos que estar en una vigencia regularmente de orar y buscar la presencia del Señor. Y estamos viviendo unos tiempos difíciles. Necesitamos orar por nuestra mente. Necesitamos orar por nuestro corazón, por nuestro oído. Necesitamos orar por nuestro ser completo. Por eso fue que Juan el Bautista, cuando vio al Señor, dice, mira, en Marcos 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendecimos el nombre del Señor. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, le ordenó a sus discípulos, dice la palabra según un comentario, él le ordenó a sus discípulos que no comenzaran a testificar hasta que fuesen investidos con el poder de lo alto, hasta que ellos no fueran sumergidos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. El bautismo en agua es importante. Pues, obviamente nosotros estamos siguiendo los pasos del Señor y en la obediencia está la bendición. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y somos obedientes a lo que el Señor ha estipulado en la Sagrada Escritura, nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y entonces las bendiciones pueden fluir más fácil para nosotros. Muchos de nosotros anhelamos ser usados de parte de Dios. Queremos que Dios nos use, queremos que Dios nos dé de su presencia, de su poder.
Que Dios nos ayude a contrarrestar nuestras debilidades, que Dios nos ayude y nos dé el poder para nosotros poder ser útil en la obra. No queremos solamente ser un cristiano más dentro de la iglesia. Nosotros queremos ponernos al servicio del Señor. Por eso es que es tan importante uno seguir la pisada del maestro y tú llegar a la iglesia y decir, me voy a bautizar, quiero bautizarme, amén, gloria al Señor. Si no te has bautizado, obviamente tú te das cuenta que te hace falta algo y el mismo Espíritu Santo te va a inquietar a tal cosa. Y si tú ves que en la misma palabra está estipulada y dices, pero mira, que yo nunca me he bautizado. A mí me bautizaron cuando yo era niño, pero ¿qué sabía yo que me estaban bautizando y me estaban hinchando agua bendita en la cabeza? Yo no critico mucho eso en cierta forma, pero sabemos que esto no me va a salvar. O sea, sé que yo no soy salvo porque a mí me echaron agua desde niño. No, yo soy salvo porque tuve conciencia de que Jesucristo pagó un precio por mis pecados y gloria a Dios. Ahora yo recibo el nuevo nacimiento y con el nuevo nacimiento nosotros vemos que la iglesia primitiva practicaba esto. Nosotros cuando leemos el libro de los Hechos, cuando usted tenga duda con respecto a cualquier práctica que esté haciendo la iglesia, sea la iglesia local, sea la iglesia que nosotros vemos en las redes sociales, cuando usted tenga duda, lea la Biblia, lea su Biblia y confronte con lo que se está enseñando a ver si cuadra o no cuadra. Y si no cuadra, obviamente no podemos decir que está estipulado de parte de Dios. Nosotros seguimos creyendo, yo sigo creyendo que el cuaderno bíblico es el libro de instrucción. Nosotros no podemos salirnos fuera de lo que ya está estipulado en la Sagrada Escritura y pedirle a Dios que nos arroje iluminación, entendimiento. Queremos que Dios nos use, queremos los dones. Sí, debemos anhelarlo. Hay muchas personas que, ¿para qué yo voy a hablar en lengua? Está hablando de esas cosas que... mucha gente inclusive hacen burla de las lenguas. No podemos hacer burla de las lenguas. Es un dote de parte de Dios para edificar al hombre interior y que puede traer también una bendición y un mensaje de parte de Dios. Entonces no podemos nosotros menospreciar el don por el hecho de que la persona, el enemigo, lo haya contaminado. No que el Espíritu Santo de Dios se contamina, sino que las vasijas bajo las cuales el don pudiera fluir debido a su mente carnal o a su poco entendimiento de la Sagrada Escritura y poca llenura del Espíritu, utilicen mal el don para sus ganancias deshonestas. Nosotros seguimos el evangelio genuino, el que está aquí en la Sagrada Escritura, en la iglesia primitiva. No, porque ya la iglesia estamos viviendo otros tiempos y estamos viviendo bajo otra cultura. Pero usted se da cuenta que la palabra de Dios dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y pecado sigue siendo pecado. Los romanos eran personas, eran tremendas en cuanto a sus perversiones, igual que los griegos. Y es tan tal que, mire, que aún en los griegos, cuando nosotros fuimos en uno de los últimos viajes que fuimos, el último, fuimos a la parte de Grecia, por el área de Corinto. Corinto estaba establecida, esta iglesia, en una forma como en una área costera, donde entraban los barcos. Pero la iglesia de Corinto estaba en un lugar donde había también, más atrás de Corinto, en el monte, había una gran montaña donde había un templo, creo que a la diosa Artemisa o la diosa Atena. Y en esos lugares así, pero bien alta que la montaña. Y ahí ellos construían esos templos, lugares altos, para ellos hacer sus orgías y hacer sus perversiones y adorar a esta diosa. Ahora, si nosotros hablamos de pecado, el pecado está desde el principio. No podemos decir ahora, no, que ahora estamos viviendo una cultura diferente a la de aquel tiempo, por eso se escribió tal cosa para ese tiempo. No, la palabra de Dios sigue corrigiéndonos todavía. Y la palabra de Dios es nuestro libro de instrucción. Y nosotros queremos, por todos los medios, buscar que el Señor nos ayude a vencer nuestra vida carnal. Porque el Señor dice, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El mismo apóstol Pablo dijo, mira, he notado que en mí hay una lucha entre estas dos naturalezas. La cosa que quiero hacer no la hago y la que no quiero hacer esa hago. Entonces me doy cuenta que
Ninguna persona que no haya recibido el Espíritu Santo de Dios va a tener esa clase de lucha. Pues obviamente, cuando una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios y está viviendo en su vida carnal o en su vida natural, no le importa el pecado. Pero cuando tú vienes al camino del Señor, el Señor te da a ti el Espíritu Santo y tú vas a tener esa lucha. Porque tú no vas a querer ofender al Señor y vas a estar lidiando con esta situación. Y es por eso que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios regularmente. No solamente, casi siempre dedicamos como más tiempo a la presencia de Dios como en el día del domingo, que es el día donde nosotros celebramos su presencia. Pero todos los días debe ser un día en donde nosotros buscamos su llenura. Y lamentablemente cuando estamos en este ambiente como religioso, eso es un error, porque para Dios todos los días son iguales. Pero nosotros cogemos un día para donde lo vamos a glorificar a Él. Ahora fíjense, en Hechos 1, del 4 al 5, dice, estando juntos, se le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se dan cuenta? Es como que Juan vino a preparar el camino, el bautismo en agua. Pero detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora el orden Dios los puede invertir, porque hay personas que han recibido el Espíritu Santo y ni siquiera han entrado en el agua. Y han hablado en lengua y todo, y tienen una llenura tremenda del Espíritu Santo de Dios. Pero por el hecho de que Dios haya invertido y te haya invertido de poder, eso no quiere decir que tú no puedas llenarte de su presencia y que tú no puedas aceptar el bautismo en agua. Porque el Señor, no fue el Señor a bautizarse. Y antes de iniciar Él, su ministerio público fue y se bautizó. Y le dijo a Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Y después que se bautiza, empieza su ministerio público, es llevado al desierto, donde ayuna 40 días y en donde está enfrentando a las huestes espirituales de maldad, el mismo diablo en el infierno. Y tuvo que vencer en todo esto. O sea, vemos el ejemplo para nosotros seguir. Es el ejemplo de las Escrituras a través de nuestro Señor. Porque los hombres de hoy en día y todos, en su gran mayoría, todos estos ministros, no nos están mostrando a nosotros un ejemplo para nosotros seguirlo a ellos. O que tú deberías ser como fulanito de tal. Yo tengo que ser como nadie. La idea es que nosotros seamos como el Señor, como nuestro Maestro. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que cada uno de nosotros tiene que tener una identidad con Cristo. Él vino a reconciliar al hombre para con Dios. Para que cada uno de nosotros tengamos esa identidad ahora de que nosotros somos hijos de Dios. El segundo Adán, el primer Adán fue un fracaso. Pero el segundo Adán, el primer Adán fue un fracaso. El segundo Adán vino totalmente para conquistar lo que el primer había perdido en el Génesis. Nosotros ahora tenemos esa reconciliación para con Dios. Él venció en la cruz del Calvario. Nos hizo su propiedad. Nos volvió a comprar. Porque esa es la palabra de redimir o redención. Tiene la idea de que Él nos volvió a comprar. O sea, sé que para Él volver a comprarnos significa que nosotros ya le pertenecíamos a Él. Entonces, cuando Él viene y vuelve y nos compra a precio de sangre, ¿quién puede? Por eso es que el apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia. Nada puede quitarnos a nosotros de la presencia del Señor. Nada podrá detenernos a nosotros, ni tribulación, ni angustia. Tenemos que seguir confiando en Él. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estamos, si no predicamos y no estamos hablando de las personas de Cristo, como nosotros estamos testificando de Él. Ahora, cuando nos bautizamos, estamos testificando, por lo menos en esta forma nosotros ya empezamos el hecho público de que somos su testimonio, somos sus testigos. Cuando tú estás hablando de testimonio, estás hablando de la evidencia. La evidencia. Cuando se va a una corte, casi siempre las personas que son siempre acusadas necesitan tener testimonio. O sea, es la evidencia bajo el cual la persona está siendo acusada o el testimonio bajo el cual la persona es inocente. El Señor ahora
no ha hecho nosotros, no ha dado su testimonio. Nosotros antes el diablo nos acusaba y nos declaraba culpable a nosotros. Pero ahora nosotros no somos culpables. Tenemos ahora el testimonio de Cristo y esta es la evidencia de que ahora a través de su sangre, aunque el enemigo nos acusa y el hombre en su naturaleza carnal tiene la culpabilidad, tenemos nosotros el hecho de que alguien pagó el precio para nosotros poder ser declarados inocentes ante el trono. Eso es aquellos que son sus hijos, que han sido lavados con su sangre y que buscan buscar su rostro y agradarle a él. ¿Se dan cuenta? Porque la cruz del Calvario no fue una derrota. La cruz del Calvario fue la victoria de Cristo en las huestes celestiales y la victoria de Cristo para con el ser humano. Así debemos nosotros de verlo. Porque él mismo no quería ir a la cruz. Pero cuando venció en el huerto y él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando fluye su sangre, fluye sangre como gotas de sangre. El hombre que estaba en el huerto, que estaba temeroso, que no quería ir a la cruz del Calvario y que estaba lleno de angustia, aún ahora, después cuando nosotros lo vemos frente a Poncio Pilato, que está él ya con su corona de espinas, que está ensangrentado por la tortura, cuando Poncio Pilato le pregunta a él, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él no lo negó. ¿Eres tu rey? Y él dijo, mira, no solamente yo soy el rey, sino que me verán a mí venir con los ángeles. Y no solamente eso, sino que él dijo, mi reino no es este mundo. No lo vemos al Señor titubeando. Es el que había aceptado la comisión de parte de Dios. ¿Se dan cuenta? El mejor ejemplo que tenemos nosotros, obviamente, dentro de la Biblia, en cuanto al cristianismo, es el del Señor. Nosotros, para mirar ejemplos, tenemos que mirarlo a Él siempre. Porque el hombre puede fallar, el hombre puede caer. Y si el hombre cae, no podemos echarle la culpa a nosotros, a Dios. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuán glorioso es esto? Y hay mucha gente que dice, bueno, eso fue solamente una vez en la historia. No, esto sigue fluyendo todavía. Porque el Espíritu Santo de Dios todavía está en la iglesia. Este fue el mismo Espíritu que los bautizó a ellos, a los 120 y posiblemente hasta más. Y hablaban en otras lenguas, hablaban en otro lenguaje. Y no solamente hay lenguas arábicas o lenguas de otros países, pero también hay lenguas angelicales. Hay lenguas que Dios te da para tú orar en un lenguaje que la persona no puede entender, pero tu espíritu sabe que está orando un misterio y lo está orando para con Dios y tu espíritu se edifica. ¿Se dan cuenta? Miren, el mensaje, escuchen esto, porque después de esto, el Pedro que predica el mensaje donde se convierten como más de 3,000 o 5,000, se convierte una gran multitud, se convierte. Este no es el Pedro que estaba negando al Señor 3 veces, que lo negó 3 veces. Ni el Tomás también, que también lo dudó de que él fuera el Cristo. Y ya luego lo reconoce cuando pone su mano en el costado, que fue lo que dijo Tomás. Si yo no meto mi mano en su costado y tiene los clavos en sus manos, yo no creo que él resucitó. Oye, ¿qué privilegio andaba buscando una persona que estaba dudando de él? Y más sin embargo, Dios le dio el privilegio de hacer tal cosa. ¿Quién entiende al Señor? Nosotros nunca vamos a entender a Dios, el por qué Dios permite tales cosas y por qué Dios se somete a tal humildad. Porque yo, por ejemplo, si yo fuese Dios y yo tengo un discípulo que está dudando de que yo resucité y viene a mí, yo no voy a hacer que me meta la mano en el costado. Pero el Señor lo permitió. Porque Dios, el amor de Dios, no se compara al amor del ser humano. Dice el amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es inmenso y el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Hay cosas que nosotros no entendemos y estamos todo el tiempo contrarrestando ciertas cosas, pero para nosotros ganar al ser humano
y a los familiares nuestros que están totalmente en una vida pecaminosa y están torcidos, el amor sería la mejor herramienta para nosotros ganarlos. Bendecimos el nombre del Señor. Dice el gran mensaje de Pedro el día de Pentecostés: miles se arrepintieron y creyeron en él. Ahora, si leemos nosotros en Hechos 2:37 al 38, dice: al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Miren lo que dice Pedro: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Señor, cuando lo mandó a bautizar, dije: bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora Pedro le dice: bueno, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque si yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, ese bautismo es válido. Si yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, es válido, pues Jesucristo es el mismo Dios. Y en Jesucristo estaba todo el poder, toda la plenitud de la deidad. Y cuando tú dices Jesucristo, ya tú da a entender que es el Dios, el trino Dios, bajo el cual nosotros estamos hablando. No estamos hablando solamente de un hombre que resucitó entre los muertos. Estamos hablando de aquel que se hizo carne, el Dios que se hizo carne, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cosas que nosotros, miren, que por más que tratemos nosotros de descifrar la Trinidad y entender ciertas cosas, eso está fuera de nuestro alcance. Tenemos el ejemplo bíblico, porque cuando él fue a bautizarse, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan ve que desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Entonces, que vemos nosotros aquí, podríamos decir, una manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos a la persona el Padre, vemos el Espíritu Santo en forma de paloma y vemos al Hijo. Ahora, el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo, Dios desciende como paloma sobre Jesucristo, porque Él es la ofrenda de los pobres. Cuando las personas iban a hacer su ofrenda en el tabernáculo, los pobres lo que llevaban era un palomino. Ellos no tenían como una oveja o tenían un carnero, porque obviamente eran pobres. Entonces Dios aceptaba que tú trajese un palomino. Jesucristo es la ofrenda de los pobres. Él es nuestra ofrenda. Entonces, para con Dios, espiritualmente hablando, nosotros somos pobres. Pobres, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Cuando usted se piensa que usted está rica de espíritu y usted no tiene necesidad de orar, porque ya usted tiene el Espíritu Santo, entonces eso es un grave error. Porque entonces te está creyendo como autosuficiente, como que ya tú no necesitas tanto la oración, porque ya en ti está fluyendo, ¿no? Nosotros oramos para llenarnos de su presencia y reconocemos que sin Él nosotros no podemos hacer nada, mucho menos hablar de Él y que su palabra cobre vida en aquellos que nos escuchen. Y cuando Pedro hace esta gran predicación, él le dijo: bueno, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cuando uno muestra obediencia a la palabra de Dios, entonces Dios se compromete a lo que Él ya ha estipulado en la Sagrada Escritura, a lo que Él ha dicho. Si nosotros leemos en Colosenses 2, del 9 al 12, dice: porque en Él habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad. No está diciendo parte de la plenitud, dice toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando usted está adorando a Jesucristo, usted no está adorando cualquier clase de nombre. Nosotros estamos, mira, por la gracia de Dios, nosotros podemos entender cosas que aún personas que son científicas o personas que tienen mucho entendimiento, ya sean como teólogos o aún personas colegiadas que conocen cierta clase de geografía, historia y tienen mucha información, pero no van a conocer lo que conocemos nosotros, lo que el Señor nos revela a través de la Sagrada Escritura. Usted nunca puede decir, no me gusta decir cuando la persona dice: bueno, yo soy bruta para esto, yo no puedo entender estas cosas, pues yo soy muy bruta. Nosotros no somos brutos, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Cuando usted le está mostrando temor a Dios y a lo que Él dice, usted es una persona sabia. Nosotros, aunque el mundo diga que nosotros somos como, que estamos encerrados como en un círculo como de religión y que tenemos una mentalidad sectaria y que somos como, no sé, como empiezan a declararlo como que nosotros somos como raros. Eso lo hacen porque ellos no han recibido la revelación que hemos recibido nosotros. Dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de revelar, se manifiestan espiritualmente. Algo así dice el texto. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para vosotros y las cosas que no son reveladas son para Dios. Hasta donde Dios nos ha revelado, nosotros podemos con estas partes que el Señor nos ha mostrado, poder entender que nosotros hemos recibido la revelación de parte del Padre. Porque si el Padre no nos atrae hacia el Hijo y el Hijo no nos atrae hacia el Padre y el Espíritu Santo no nos atrae hacia el Hijo, nosotros no llegamos a la cruz para aceptar al Señor. En cada uno de nosotros, en cierta forma, ha habido una movilización del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nosotros inclusive llegar al grado de aceptar a Cristo en nuestro corazón y mirar a la cruz y decir: Padre, perdóname. Como dijo el Señor en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Luego dice: mira, madre, ahí es tu hijo, hijo, ahí tu madre. Consumado es. Entonces que Él hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora, el Padre Celestial estaba en la cruz del Calvario muriendo. Este es el gran misterio, porque Él dice que Él fue como un cordero inmolado. Él no fue con divinidad a la cruz. Él fue como un cordero. Él nació con este propósito. El Dios se hizo carne. Para dejar ahí la evidencia pública de que este es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para el perdón de los pecados. ¿Quién entiende esto? Hay cosas que nosotros entendemos hoy en día. Y hay cosas que cuando lleguemos al cielo y el Señor nos permita por su inmensa gracia empezar a hacerle ciertas preguntas, ahí nosotros vamos a entender las cosas que no hemos podido entender. Hay personas que dicen: bueno, pero ya nosotros tenemos el conocimiento pleno, porque el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Pero yo pienso que todavía hay cosas que nosotros no vamos a entender. Vamos a morirle allá arriba. Pues el Señor dijo: mira, allá arriba van a haber sorpresa. Y también dice: allí va a ser crujir de dientes. Entonces que es para revelarnos a nosotros que nosotros tenemos que ser humildes. Que aun cuando nosotros pensamos como que tenemos mucho conocimiento, nuestro conocimiento todavía no llega ni siquiera, como dijo Juan el Bautista, ni siquiera tenemos suficiente para nosotros desatar las sandalias de sus pies. Esto es la inmensa gracia de Él, de que nosotros siempre vamos a necesitar de Él. ¿Cómo va a ser que tú, porque tú tienes cierta fama, entonces hoy en día tú dices que tú no necesitas la Biblia para tú predicar? Bueno, claro que hay veces que tú empiezas a predicar y el Señor a veces pueda que no te permita abrir la Biblia. Eso yo lo entiendo. Porque Él está fluyendo con un mensaje fresco, que está fluyendo por algún motivo, alguna razón. El Espíritu Santo de Dios empieza a fluir. ¿Y quiénes somos nosotros para pararlo? Ahora, no hacerlo eso una norma de conducta. Porque el cuaderno bíblico, hay muchos que lo tienen en su teléfono. Bueno, tú la tienes en tu teléfono, pero tienes la Biblia ahí, la tienes ahí en digital. Pero cuando no había teléfono, ni había Biblia digital, está la palabra escrita. Esta palabra escrita, que ni Dios lo permita que haga una situación digital en donde hay personas que no tienen Biblia, no van a tener palabra de Dios. Yo tengo mi libro. Y en housing, cuando yo veía una Biblia tirada en la basura, yo tenía en mi oficina una colección de Biblia. Porque cuando yo andaba caminando por ahí y en el basurero, en las mudanzas que hacían, la gente dejaba botada la Biblia. Digo, esta Biblia no puede estar aquí. Esta es la palabra de Dios. Esto no puede estar en un basurero. Yo me la llevo aunque no la lea. Y yo me la llevaba. Yo no cogí y la botaba. Nosotros tenemos que valorar lo que tenemos. Porque hay muchas vidas y muchas personas que han muerto. Tanto católicos, tanto protestantes. De diferentes denominaciones han dado su vida por esta palabra.
Crean o no. Porque hubo un tiempo donde aún la misma Iglesia Católica protegía la Biblia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Estamos viviendo una época en donde la apostasía está cobrando control. Y nosotros, la iglesia, no podemos estar anestesiados con esto. La iglesia de Cristo tiene que estar sensitiva. Sensitiva a la voz de Dios. Pero tiene que estar firme y dura como un diamante en contra de las adversidades del diablo. Porque el enemigo va a querer silenciar la voz de Dios y dejar que cualquier otra voz. Mira, cuando las personas están hablando la palabra y nada acontece, es porque esta es la palabra que el mismo, voy a decirlo, sí, que el mismo enemigo puede permitir que, y no se predique, no te van a poner ningún impedimento, porque tú no estás presentando un evangelio que está contrarrestando las adversidades en las huestes de maldad. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo lo digo, que es mejor tú presentar el evangelio no a un sinnúmero de multitudes, pero presentar el evangelio a lo que Dios te ha dado y que sean salvos, que tú estás predicando, pastoreando almas para el diablo. Tiene miles, tiene 10,000, tiene 5,000, pero de esos cuantos verdaderamente han recibido el Espíritu Santo de Dios y verdaderamente están viviendo el evangelio. Entonces nosotros tenemos que mirarnos a través de lo que dice la Sagrada Escritura, no lo que nos presenta la media y lo que presenta las redes sociales a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Mateo 28, 17 al 19. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Miren esto. Cuando le vieron, le adoraron al Señor, pero algunos dudaban. ¿Por qué vamos nosotros a adorar al Señor si solamente a Dios que se le merece dar la gloria? Obviamente, Jesucristo es Dios. De lo contrario, Él no fuese adorado como un ser divino. Pero Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Oigan el mandato, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos el nombre del Señor. El bautismo en agua, en cierta forma, declara una buena conciencia a Dios, que nosotros somos genuinos en nuestro andar y que no nos avergonzamos de Él. Y esta palabra es lo que dice el apóstol Pedro, dice en el capítulo 3 del 21 al 23, primera de Pedro, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, que el bautismo no nos va a salvar a nosotros de esta carne, ni nos va a salvar a nosotros del pecado. Pero para con Dios es una buena conciencia. Porque ya sabemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Él mismo se bautizó. Estamos siguiendo sus caminos, nos bautizamos. Ese es el mandato. No podemos decir que no hace falta que una persona se bautice, porque ya tenemos la sangre de Cristo y ya somos salvos. Amén. Somos salvos, que Él cumplió, hizo lo que tenía que hacer. Eso fue una victoria. Pero nosotros estamos viendo que luego que se arrepienten y que reciben a Cristo en su corazón, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es Evangelio 101. Eso está aquí en la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos poner otro fundamento. Bendecimos el nombre del Señor. El problema radica cuando nosotros cuando empezamos a hacer ciertas cosas y queremos ponernos nosotros en lugar de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero es muy importante, el bautismo en agua es tan importante como el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo es mucho más importante, pero ambos son importantes. Porque lo vemos que ellos recibían el Espíritu Santo, hablaban nuevas lenguas y luego se bautizaban. O se bautizaban y mientras están bautizando desciende la presencia de Dios y ellos son bautizados. Nosotros, mira, cuando nosotros hemos ido a Israel, muchas personas quieren bautizarse en el río Jordán o confirmar como el bautismo. No es necesario uno hacerlo. Pero cuando uno está allí,
uno está en este gozo y en este apogeo y uno quiero meterme en el agua donde se metió el Señor. Bueno, dice la Biblia, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Y nosotros hemos ido yo he ido como 5 veces allí y he bautizado personas en el río Jordán. Y es la gloria de Dios. Ahora, fíjense en esto. Y debo de comentarlo también. Porque a veces hay muchas personas que quieren hacerlo y mientras lo están haciendo, a veces están más concentrados en tomar un video, tomar una foto, que en verdaderamente estar metidos en la presencia de Dios para que Dios los llene. ¿Se dan cuenta? Es como que se ha perdido como esta reverencia, yo no sé, en cierta forma a veces como que toda esta tomadera de video y todas estas cosas, porque uno quiere tener como la memoria de que uno estuvo allí, pero en realidad lo importante es su presencia y reconocer que estuve en el lugar donde él estuvo. Pero la Biblia dice la Sagrada Escritura, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Yo no toqué a Israel, pero si el Señor me permite, y las veces que he ido, ha sido siempre de gran bendición. Ahora, reconocemos nosotros que ahora a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos el fuego en medio nuestro y a veces nosotros no queremos el fuego. Y es que, mira, cuando tú te metes en las aguas bautismales, es muy especial, es un día especial. Porque eso es, podríamos decir como que es un principio en donde tú quieres como sumergirte más y irte más a las aguas profundas, en donde cuando tú no retornes tú, sino que tú te vas llenando más de la presencia de Él y que Dios va cambiando a uno. El hombre se bautiza, la carne a veces sigue igual, pero la carne puede ser domesticada, vamos a decir, a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esto es continuo. Hay personas que andan tan firme y tan riguroso en los caminos del Señor que a veces se nota ni que tienen vida. O sea, miren, nosotros debemos de vivir para Dios, pero Dios no nos quiere a nosotros porque nosotros somos como unos robots que Él nos controla la mente y nos controla todo. No, Dios nos da a nosotros el libre albedrío. Los ángeles adoran a Dios y los ángeles tienen libre albedrío. ¿Cómo pudo Satanás convencer a una tercera parte y traérsela para esta tierra? Rebelarse en contra de Dios y tratar de usurpar el trono. Mientras que hubieron 2/3 partes que se quedaron en obediencia al Padre y le adoran a Él por los siglos de los siglos. Nosotros somos redimidos y esto es algo que los ángeles no entienden y no van a entenderlo. Porque ellos no entienden lo que es el proceso, no saben el proceso. Ellos sí compartieron la palabra, como fue el arcángel Gabriel, cuando se le presentó a María. Que María misma dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Jehová mi Salvador. Desde ahora me dirán a mí, bienaventurada, todas las naciones, las generaciones. Ella misma reconoció que iba a necesitar la redención. Pero nosotros somos privilegiados en el sentido de que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. No solamente está sobre, sino que ahora está dentro de nosotros. Es como que Dios, en cierta forma, nos ha puesto a nosotros como un GPS o un chip. Que donde quiera que tú te metes, ese chip está ahí contigo. ¿Tú me comprendes? Dios te redarguye, vas a orar. No ha orado. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a hablarte. Entonces, nosotros no podemos resistir la voz del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros resistimos la voz del Espíritu Santo de Dios y lo resistimos hasta tal magnitud que lo podemos contristar. Entonces ahí es donde las personas empiezan a enfriarse, que no quieren orar, no quieren predicar, no quieren hacer. Miren, cuando Dios le habla a uno tiene que obedecer la voz del Espíritu. Porque el Señor me estaba inquietando a mí y voy a decirlo como un testimonio. Para que yo saliese a predicar la palabra de un domingo, yo estaba cansado. Los domingos yo me canso bastante. Y me acosté con pantalones puestos, como que iba a salir, pero en realidad como que me venció el sueño. Y luego me entró como una depresión. Digo yo, ofendí a Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios empieza a inquietarte para tú hacer algo y tú no lo haces, eso es un grave peligro. Porque Dios el Espíritu Santo empieza a inquietarte, se contricta. Entonces ahí es donde la persona empieza como a sentirse como triste, deprimida. Pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú vas a tener el gozo.
No importa lo que el enemigo levante en contra tuya. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y nosotros a quien buscamos agradar es a Dios, no al hombre. Esto hay que metérselo en la cabeza y razonarlo, digerirlo en nuestro corazón y mantenernos firmes. Que nosotros buscamos agradarle a Él, no al hombre. Que el hombre diga lo que quieran decir. Que te quieran criticar, que te quieran murmurar, que te critiquen, que te murmuren. Lo importante es lo que Dios piensa de ti, no lo que piensa el hombre. Eso es lo importante. Ahora, miren esto. Colosenses 2:12, ya voy cerrando. Sepultado con Él en el bautismo, nuevamente. Encontramos escrituras por donde quiera sobre el bautismo. Estamos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Porque este es el hecho, te bautiza, resucitas con Él. Y ya hemos resucitado. Ya después que tú recibes el Espíritu Santo, empieza el cambio el nuevo nacimiento, ya estamos resucitados. Pero cuando tú lo haces, el simbolismo es un acto de obediencia a lo que ya está estipulado en la Sagrada Escritura. Dice con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tú te levantas de las aguas y en este acto de obediencia hay una bendición tremenda. Hay una tremenda bendición de parte de aquellos que siguen esta secuencia. Y todos los cristianos, en su gran mayoría, todavía hay un sinnúmero de iglesias que están practicando el bautismo como lo practicaban en la iglesia primitiva. Lo meten en una piscina, lo meten en una bañera. Lo importante es que te bautice. Lo meten en el río, en el mar. No, la importancia es que tú seas sumergido y que tú te consideres este acto como algo que ya ha sido dado de parte de Dios. Miren esto, unidad espiritual en creencia y en actos. No debemos ser una isla aparte, tenemos una fe en bautismo. Y paso a seguir el del Jesús, el de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3-6, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, y vuelve de nuevo la palabra, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual sobre todo y por todos en todos. Miren, cuando usted lee la Sagrada Escritura y tú la lees, y uno la lee porque uno quiere alimentar su espíritu, Dios le revela a uno las Escrituras. Y es como que tú la estás leyendo, y mientras tú la estás leyendo y la estás interpretando o la estás compartiendo, tú estás comiendo espiritualmente. Por eso era que el Señor le decía a Ezequiel, a Jeremías y a los profetas, cómete el rollo. Entonces muchos dijeron, mira, cuando yo me comí, fue como dulce, pero también fue amargo. Porque la palabra de Dios cuando viene a redarguir, no es como algo que nosotros queremos escuchar de parte de Dios, sino como que cuando viene el consejo para redarguir, para disciplinar en cierta forma, nosotros como que tendemos como a rechazarlo, pero no podemos, porque es la palabra de Dios. Y hay que tomar también, no solamente la miel de la palabra, sino que también tenemos que comerla cuando también es amarga. Gloria al Señor. Espero que me hayan podido entender en esta enseñanza. Estamos aquí, vamos a hacer una oración, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias por habernos permitido presentar, Señor, la Sagrada Escritura a través de este medio. Mira a los hermanos que están pensando, Señor, en el bautismo, Señor, que ellos puedan poner el día y ayúdalos, Señor, a que puedan, Señor, hacer este acto para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.